It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Muñoz. Apasionado desde niño al motorsport, dio sus primeros pasos en las carreras de la mano del equipo Racing Engineering como mecánico. Desde esos comienzos hasta llegar al puesto actual como manager deportivo y técnico de G4 Racing, ha vivido muchas experiencias. Ha trabajado con Fórmula 1 históricos, ha estado al frente de la creación de un equipo de GP3 y más recientemente ha estado al frente de la Fórmula 4 española desde su creación hasta que finalmente cedió el testigo al actual organizador. Ahora está centrado en conseguir éxitos al frente de G4 Racing. Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hoy estamos con Adrián. La razón de entrevistarlo, de estar con él, es su posición como manager deportivo y técnico de G4 Racing. Pero bueno, entiendo que para llegar hasta ahí has tenido una carrera bastante dilatada y mucha experiencia. Así que antes de saltar a ese tema, igual empezamos un poco más por tus comienzos, por tu relación con el motorsport, que si no estoy equivocado empezaste con Racing Engineering, ¿verdad? Sí, empezó en el 2006, hace ya 18 años aproximadamente, que es casi la mitad de mi vida porque tengo 36, así que la mitad de mi vida la he pasado en las carreras. que se dice rápido, ¿no? La verdad es que sí. Sí, bueno, por lo que he podido ver, empezaste allí a trabajar mientras acababas tus estudios de técnico superior de automoción. ¿Es posible que compaginaras las dos cosas? Sí, yo cuando empecé estaba estudiando técnico de grado medio y se presentó la oportunidad de hacer las prácticas allí. Estaba a unos 30 minutos de donde yo vivía, que es Jerez de la Frontera, y Racing Engineering estaba en Sanlúcar de Barrameda. Entonces, pues ahí es donde empezó, digamos, la chispa. ¿Y cómo empezaste? ¿Tú ya te gustaban los coches? Entiendo que sí por lo que estabas estudiando, pero ¿habías pensado eso, meterte a competición, a coches de carreras, o tenías más enfocado en los temas de coche de calle? No, yo desde pequeño siempre ya cacharreaba con todo. Coche de escalete, lo que cayera en mano se abría. Se abría, algunas veces se cerraba y otras veces no se cerraba. Y siempre me han gustado las carreras desde pequeño, siempre he sido muy seguidor de la Fórmula 1, de las motos, y tenía claro que quería trabajar en este mundo, aun sabiendo que era complicado porque no había muchas opciones allí en el sur de España. Había básicamente Racing Engineering y algunos equipos que corrían la Clio Cup, la SEAT Supercopa León en aquel momento, pero tenía claro que quería eso. Y hablando de Racing Engineering, equipo que bueno, ya desde hace unos años no está compitiendo, pero en su día un gran equipo con muy buenos pilotos, ingenieros, muy buena fama y con una figura como era Alfonso Reans, que por lo que he visto la gente le tiene mucho aprecio y mucho cariño en general. ¿Tuviste trato con él? ¿Estaba todavía por ahí? ¿Estabas habitualmente con él o cómo era? Sí, él siempre venía, la mayor parte del año durante la temporada sí que es verdad que venía puntualmente porque no estaba allí cada día, pero durante la pretemporada y tal sí siempre aparecía, y en verano también aparecía porque veraneaba aquí cerca de donde estaba el equipo. Para mí Racing Engineering fue como un shock porque desde el primer día que llegué todo estaba muy organizado, todo estaba muy medido y a día de hoy, que he estado en bastantes otros equipos, incluso en el G4, aún me acuerdo de cómo estaba todo estructurado. Y a raíz de ahí, digamos que yo me he educado a nivel motorsport en la filosofía Racing Engineering, en la que todo tenía un porqué, todo estaba regulado y todo se hacía de una forma siempre igual, en todos los coches y por todos los mecánicos. Entiendo, como dices, además, pues, como al ser tu primer trabajo, que eso te marca en el futuro de cómo es tu forma de trabajar, ¿no? Si no me equivoco, Racing Engineering estaba en GP2 en ese momento, o sea que tus primeros pasos en el motorsport los hiciste en la GP2. No exactamente. En la temporada 2006, Racing Engineering aún estaba en el Campeonato de España de Fórmula 3, lo que hoy en día se conoce como la Eurofórmula. Originalmente, digamos, los inicios era el Campeonato de España de Fórmula 3.
Y Racing Engineering tenía equipo en esa categoría y también tenía categoría de GP2. Pero yo empecé en lo que era el Campeonato de España de F3, que era con el Dalara, el 300 que era el B y el 305-306 que era el A, que era lo que se corría. Pero aún así no cambiaba nada. Lo mismo que se hacía en F3 se hacía en GP2. Sí, entiendo que cuando empiezas en un equipo que tiene ya ese nivel, pues como tú dices, está un poco más todo más estructurado, más ordenado, más, pues al final hay que trabajar un poquito más fino porque pues el campeonato lo requiere y el coche también, entiendo, ¿no? Sí, el nivel que tenía Racing Engineering con respecto a los otros equipos del Campeonato de España F3 era como la noche y el día. Solo Campos Racing era algo parecido, pero desde el primer día veías que aquello lo trataban como si fuera Fórmula 1. Es decir, todos los días en el circuito había setup, set down, o sea, todo estaba muy, muy estandarizado y muy, digamos, procesado y no había margen de decir vamos a hacerlo diferente. Todo se hacía siempre de la misma forma y prueba de ello es que Racing Engineering en todas las temporadas que corrió el Campeonato de España de Fórmula 3 ganó por equipo siempre. Wow, no sabía ese dato. Esos fueron tus comienzos, Racing Engineering, pero al de unos años cambias Racing Engineering por el Ascari Resort, en el que pasas a tener una labor parecida a la que tenías en Racing Engineering, o cómo vas evolucionando tu carrera como en el motorsport. Cuando yo llegué al circuito Ascari, no tenían ya casi equipo de carreras de GT3, que era lo que ellos también fabricaban el Ascari KZ1. Y llegué un poco para el tema de los monoplazas que tenían en el circuito para la escuela que tenían y también para ayudar un poco en el proyecto de Fórmula 1 histórico que tenían. Ellos tenían una flota de diversos Fórmula 1 históricos, tenían Benettons, tenían Ferraris y estaban empezando con los Jaguar, porque luego pasaron de aquellos coches al Jaguar R5 y al R4. Entonces yo entré ahí un poco por ese tema. Era bastante diferente porque la parte de los Fórmula 1 era bastante pequeña, no había tampoco una cantidad de personal muy grande y casi que todo lo hacíamos allí directamente. Luego sí que es verdad que también asumí algunas funciones del tema de recambios, digamos a nivel general para la flota que tenían de los coches de escuela, que eran básicamente Radicals, Lolas de Fórmula 3 y coches tipo BMW Compact con cajas de cambio de circuito, algunas modificaciones que tenían. Y asumí un poco llevar también la parte de recambios, pero seguía dedicándome al tema de los monoplazas, que es lo que he hecho siempre. Entiendo un poco que dejaste de lado las carreras o por lo menos no estabas tan directamente enfocado en ellos, pero al mismo tiempo te dio la oportunidad de tocar muchísimos coches más y muy diferentes a los que habías trabajado hasta el momento, ¿no? Que eso también al final pues siempre viene bien el tener la experiencia con diferentes coches, diferentes formas de trabajar en el que vas aprendiendo un poco, ¿no? Sí, la verdad es que la primera vez que trabajé con un Fórmula 1 fue un poco shock de que era todo bastante diferente. Porque hasta ese momento había trabajado con Dalaras de Fórmula 3, Dalara de GP2, pero la primera vez que quité el engine cover de uno de los Benetton fue como, oh, wow, esto es diferente. Y luego, además de los... La mayoría, la mayoría de los coches que teníamos allí estaban en configuración original, salvo los Benetton del año 97 que tenían motor Jude. Los Ferrari de la temporada 95, los 412 T2, tenían todo original. El Jaguar todo era original. Y era como de, wow, esto es exactamente lo mismo que estaba en pista en su momento, pero ahora está aquí. Ah, tiene que ser increíble trabajar con esos coches. Y cuando trabajas con ese tipo de coches, ¿suele haber alguien que tiene experiencia en ellos que te explica, te enseña además? ¿Tiráis mucho de technical manual o cómo lo hacéis para trabajar? En mi caso, cuando llegué a Ascari, los Benetton y los Ferrari llevaban bastante tiempo en la empresa y los conocían muy, muy bien. En su momento entiendo que había personal que había estado en la operativa de los coches en Benetton y en Ferrari, que conocía bien todo y la gente que los llevaba en Ascari los tenía muy, muy por la mano. Con el Jaguar fue todo más diferente porque el Jaguar LR5 vino a través de un acuerdo con una empresa que lo rodaba y el coche ya en sí funcionaba, pero no es que tuvieras un manual para ver cómo funcionaba, sino que trajimos personal de que había rodado este coche en Red Bull, en Jaguar en su momento, gente que tenía experiencia con la electrónica de Cosworth y a partir de ahí, con un montón dedicando un montón de horas y mucha documentación que venía con los coches, pues se aprendía un poco cómo funcionaba todo.
había un montón de mapas, funciones, variantes de alerones delanteros, carrocería, que realmente en su momento supongo que en el campeonato tendrían un uso específico, pero que nosotros no lo sabíamos. Es muy interesante esto y no sé cómo irá avanzando en los siguientes años, pero estaba pensando según explicabas esto, que por ejemplo ahora cuando Porsche presentó el nuevo GT3, me acuerdo que hicieron un seminario en el que invitaron a todos los equipos que habían comprado el coche para que fueran allí mecánicos, ingenieros, hay vídeos grabados de todo, de cómo hacer el setup, de cómo hacer las configuraciones, de cómo conectarte al coche, tienes un manual técnico impresionante, tienes un servicio casi diario en el que puedes contactar con ellos y es alucinante eso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y hoy en día digo que no sé cómo evolucionará porque cuando estos coches se rueden en pista dentro de 20 años, y es que se ruedan, la gente que los adquiere, pues no sé si recibirán también todos estos archivos o se quedarán un poco olvidados por ahí y será la gente la que enseñe pues de persona a persona, ¿no? Un poco como estás diciendo tú. Pero creo que ahora sí que la información que nos dan de los coches es increíble. Hoy en día sí que hay bastante información, pero el Fórmulas 1 históricos y tal, lo más sencillo normalmente es tener personal que en la época lo rodara en pista, que aún así tampoco es garantía de saberlo todo, porque realmente en un equipo de Fórmula 1 hay un personal muy variado, gente que se dedica solo al tema de la suspensión, gente que se dedica solo a la caja de cambios, gente que hace el tema de la electrónica y la hidráulica, y puede que la gente que trabajaba en la parte delantera del coche pues no tuviera mucha idea de la parte trasera cuando se utilizaba algún tipo de especificación en concreta de amortiguador o de anti-roll bar o de centralita. Es un mundo. Piensa que era un coche que estaba pensado para hacerlo rodar entre 20 personas y al final tú lo estás rodando entre 3 o 4 Ya, personas. sí, sí. Entonces no sabes exactamente todas las configuraciones que puede permitir ese coche. Pero tampoco es el objetivo, porque hoy en día Fórmula 1 histórico que se utiliza en el Boss GP o en la Max GP rueda en una configuración muy específica y nada agresiva comparado con lo que se utilizaba en el campeonato de Fórmula 1 en el 2005, por ejemplo. El Jaguar R5 era de esa temporada, de la temporada 2004-2005, cuando ya Red Bull compró el equipo. Sí, como dices, el objetivo es diferente, ¿no? En el momento que estaba rodando aquel monoplaza era Exacto. ganar y ser lo más rápido posible y ahora, bueno, aunque el objetivo siga siendo ser rápido y ganar, entiendo que hay otros objetivos como que se mantenga, se cuide, no haya accidentes y demás tipo de cosas, ¿no? Claro, también piensa que el Jaguar R5 en concreto, en la temporada 2004, la mitad de los abandonos que tuvo eran por problemas hidráulicos. O sea, era un coche que ya tenía de por sí bastante complejidad a nivel hidráulico y es uno de los temas que más se miró para que no diera problemas. Es decir, vale, esto seguramente en el campeonato daba muchos problemas porque iban de una forma muy agresiva buscando la milésima, pero aquí lo que necesitamos es que el coche ruede y que no se pare y sobre todo que no tenga ningún problema de fiabilidad ni que pueda arder alguna pieza o algo. Bueno, vamos a dejar de lado a Ascari, que daría para mucho que hablar, y vamos a seguir un poco en tu trayectoria. Si no he leído mal, los últimos años que estuviste en Ascari también hiciste algo con Absolute Racing. Entiendo que porque el gusanillo ese de las carreras lo tenías, ¿no? Ahí y querías un poco apaciguarlo. Realmente fue antes de ir a Ascari. Absolute Racing era un equipo de karting que uno de sus pilotos, que era hijo del dueño, estaba preparándose para ir a Fórmula Renault, lo que era la Fórmula Renault 2 litros en su momento. Y estuvieron haciendo bastantes test con un Fórmula 3 antiguo que era de Racing Engineering. Y pues Racing Engineering les pasó mi contacto para rodar el coche y para ayudarles un poco en pista a hacer los tests. Y después de aquello sí que me incorporé al Muy circuito bien. Ascari. Pues antes de que siga equivocándome, te voy a dar la entradilla y luego sigues tú, porque si no, entonces estás en Ascari. ¿Cuál es tu siguiente paso después de Ascari? Cuando salí del circuito Ascari, salí porque tenía un proyecto nuevo para un equipo de GP3, que era el equipo donde estaba corriendo el piloto este de Absolute Racing, y ellos estaban, digamos, ampliándose un poco. El equipo está muy bien establecido en Fórmula Renault. Es un equipo que había tenido a Carlos Sainz Jr., a Daniel Kvyat, había tenido bastantes pilotos buenos, habían ganado la Eurocup y estaban preparándose para dar el salto a un segundo proyecto en GP3. Entonces yo en ese momento ya tenía algunos clientes privados que rodaban radicals, que rodaban coches y me ofrecieron la posibilidad de aportar en ese proyecto para montar el equipo para correr GP3. Y entonces es cuando ya me voy para Barcelona y a partir de ahí pues entro en este equipo que se llama Coirán en Bros
en aquel momento y empezamos a montar el proyecto de GP3 y a la vez pues estaba dándoles un poco de apoyo en el proyecto de Fórmula Renault 2 Y Ciclo. ahí cuando entras a Coiranen, ¿entras como director técnico o en qué posición entras o cómo te contratan? No, yo cuando estuve en el proyecto de Fórmula Renault estaba como mecánico y cuando el proyecto de GP3 ya estaba confirmado y empezó a ir hacia adelante, estuve ahí de Team Ujú. Coordinator. Y entonces empezó todo a montarse, a fluir. Ujú. Dices Team Coordinator, entiendo un poco más de la parte técnica. Si nos puedes explicar un poquito más cuáles eran tus labores o qué haría en ese caso un Team Coordinator. Al principio del proyecto, no es como cuando, por ejemplo, entras en una categoría y has comprado un equipo que ya estaba en esa categoría y digamos que lo renombras o mejoras lo que hay. En aquel momento ahí se empezó todo de cero. Es decir, desde tener un camión para el circuito hasta tener todo el material, las pistolas de cambiar ruedas, todo. Ahí no había absolutamente nada, eran 3 coches nuevos, todo el material de setup nuevo, era todo absolutamente nuevo. Sí, Digamos que partimos completamente de una hoja en blanco. sí, y entiendo un poco cómo es esa situación, pero la verdad es que la mayoría de veces solemos entrevistar más a mecánicos, ingenieros, gente que no está involucrada tanto, por eso te estoy haciendo estas preguntas y un poco me lo puedo imaginar, pero ¿cómo es la vorágine de esas primeras, iba a decir meses, semanas, no sé cuánto tiempo, en el que tú dices eso, coges la hoja en blanco y digo, joder, a ver por dónde tiro, que no se me vaya a olvidar para la primera carrera, e imagino que se os olvidarían muchas cosas, el primer test echaríais de menos, cómo tiras de contactos que te den una, no sé, una hoja con un listado, o cómo son esos primeros pasos. Sorprendentemente tengo que decir que el primer test que hicimos, que fue en Estoril, en el 2013, fue todo bastante bien. Porque además coincidió que era un cambio de ciclo en el que era un coche nuevo, porque se estaba utilizando anteriormente el GP310 y luego entró el GP313. Y afortunadamente, con el cambio del ciclo, para nosotros fue casi igual que para la mayoría de otros equipos, empezar de cero a nivel coche. A nivel material sí que es verdad que empezamos de cero con todo. En aquel momento pues pide radios, organiza dónde los ingenieros van a guardar la información, eh, preparar el material de setup para el coche, para que no te falte nada, para poder tomar mediciones. Y básicamente yo el mayor problema que nos encontramos en aquel momento es que el coche nos llegó obviamente a piezas porque un Fórmula Renault hoy en día o un Fórmula Regional o un Fórmula 4 te viene montado, tienes un manual, tienes bastante información, pero en aquel momento a nosotros pues nos llegó un coche a piezas, a Lego, que no fue uno, sino fueron 3 a la vez, y teníamos algunas fotos que nos dio Dalara y a partir de ahí pues fuimos montando el coche. Suena interesante y a la vez complicado, ¿eh? Fue bastante interesante porque el manual le faltaba muchísimas cosas, porque claro, también Dalara acababa de completar los coches, habían hecho algunos test con el coche de desarrollo, pero había muchas cosas que cambiaban. Piensa que el modelo anterior, el GP310, tenía un motor Oreca de 4 cilindros, sí que es verdad que tenía ya cambio hidráulico, pero el GP313 ya era un motor V6, que lo hacía Aer de origen Nissan, tenía una electrónica diferente. Tenía bastantes cosas diferentes. Luego también las manguetas eran nuevas, era un diseño nuevo, había bastantes cambios. A nosotros en sí no nos afectó demasiado porque, como ya te digo, éramos un equipo nuevo, pero los equipos que venían del GP310 pues sí que tuvieron que adaptar algunas cosas. Esto que estás diciendo es muy interesante y lo que no sé si en vuestro caso fue casualidad o lo planeasteis, pero muchos equipos o grupos de ingenieros mecánicos y demás que quieren cambiarse de categoría o dar el salto a una categoría suelen elegir periodos en los que, como tú dices, hay un cambio de coche y a poder ser un cambio grande de coche, ¿no? Para que cuando tú entres pues no tengas esa desventaja de 1 o 2 años del resto de equipos que tienen una evolución, un conocimiento del coche y aprovechas. Venga, pues este año van a introducir coche nuevo, nos metemos y así por lo menos la base de conocimiento del coche es la misma, aunque como tú dices hay que crear un equipo y demás, pero a partir de ahí, ¿en vuestro caso fue casualidad o lo planeasteis también? No, en nuestro caso fue buscado así porque el equipo solicitó plaza para la ampliación de la World Series by Renault, que añadía 2 equipos nuevos y también estaba para entrar en GPT. Entonces las plazas de World Series by Renault de la 3.5 se otorgaron a Dams y Arden y en ese caso nosotros quedamos como equipo reserva, pero sí que nos dieron plaza para GP3.
y en ese caso pues entramos en GP3 con todo. Entiendo que tu labor, como estás diciendo, era un poco más organizativa, más del día a día, de llevar que todo fuera bien. ¿Te seguías involucrando en el tema mecánico? ¿Te sigue gustando mancharte las manos o eso lo fuiste dejando un poco más de lado? En aquel momento sí que iba haciendo todavía cosas y, por ejemplo, si había todavía bastante trabajo con los 2 litros, echaba una mano, pero cada vez me iba costando más porque necesitábamos mucha mano de obra, digamos, entre comillas, en la parte de GP3, porque montar un equipo desde cero tiene bastante trabajo. No es compro 3 coches o compro material, hay muchas cosas que no es como ir al supermercado y cogerlo de una estantería. Son cosas que las tienes que diseñar, fabricar, probar, que esté todo bien y luego otras sí que es cierto que las puedes comprar, pero la mayoría lo tienes que hacer tú. Y cuando te encargabas del tema técnico, también te involucrabas de alguna manera en lo que eran las finanzas del equipo, en el sentido, pues, de dónde tenía que venir el dinero, qué tal estaba el presupuesto, cuántos podíais gastar, porque al final siempre es un tema un poco difícil, más aún cuando estamos hablando de un GP3, pues que ya no es un coche barato y que pues tiene sus costes, en cuanto hay accidentes son accidentes caros. El tema es que estabas involucrado también y cómo se lleva eso en un equipo, cómo se organiza para que funcione bien. No exactamente. Nosotros en Coirán en GP teníamos una filial española en la que sí que me ocupaba del tema a nivel local, del tema finanzas, pero lo que era la dirección financiera del proyecto y tal, la tenía el director general y el team manager. Eso no era un tema en el que yo me involucrara bastante. Lo que sí me involucraba es a nivel local, por ejemplo, qué proveedores utilizábamos, si esto era caro o barato a nivel local, pero no a nivel de los accidentes y de este tipo, en aquel proyecto Ya, o sea no me que ese ocupaba dolor yo. de cabeza en este caso te lo quitaron y únicamente te decían, bueno, esto es lo que tienes, por favor no gastes más, ¿no? Exacto, tenía otros dolores de cabeza que eran diferentes, pero esos en concreto no los tenía en aquel proyecto. Bueno, y voy a volver a adelantarme, espero no equivocarme esta vez, mientras estás en Coirane, que bueno, como dices, el proyecto va evolucionando y demás, pasa a aparecer, no sé de qué manera, ya nos explicarás tú, la Fórmula 4 española, entiendo que en el entorno en el que estabas. ¿Cómo surge esto? Dentro de Coirán en GP, en el año finales del 2014, que habíamos ganado el campeonato con Nick de Vries, que luego pasó a la Fórmula Renault 3.5. Ya estábamos trabajando en un proyecto nuevo, que era el campeonato de Fórmula 4 de la zona norte de Europa, lo que se llamaba Fórmula 4 NEF, North European Zone, para montar un campeonato de Fórmula 4 en los países en Rusia, Estonia y Finlandia. Digamos, en el norte de Europa, que era una zona en la que no había ningún campeonato así de base para poder formar pilotos. La Fórmula 4 ya se había lanzado en Italia con bastantes buenos resultados, que vino a sustituir lo que era la Fórmula Abarth. El coche en sí estaba muy, muy bien, tenía un coste bastante contenido y tenía en aquel momento ya avisos de que iba a funcionar muy bien. Al año siguiente ya la Fórmula 4 alemana, en el año 2015, ya se abandonó lo que era la Fórmula ADAC y la Fórmula 4 alemana cogió el testigo y llegaron a tener parrillas de 40 a 42 coches y nuestro campeonato del norte de Europa también se lanzó. Yo en ese campeonato no estuve muy, digamos, a pie de pista, muy involucrado, pero sí a nivel de soporte desde la filial española del grupo para ayudarlo sobre todo en la pretemporada de test que se hacía aquí en el sur de Europa, porque obviamente el norte de Europa es muy frío en esa parte del año, y a nivel logístico y a nivel técnico les ayudaba aquí en la zona del sur de Europa. Entonces, en aquel momento, viendo que el proyecto del norte de Europa iba bien, que había bastante interés, que tenía unos costes contenidos, dentro de lo que es Coirán en GP, se decide sondear a la Federación Española de Automovilismo para ver si pudiera haber un interés en lanzar el Campeonato de España de Fórmula 4, porque había habido un interés por parte de un grupo de inversores venezolanos y que estaban trabajando con gente que había estado en el proyecto de Fórmula 1 de HRT, que incluso se hicieron algunos test con un Migal de Fórmula 4 con motor Volkswagen para lanzar el campeonato, pero finalmente pues el proyecto se cayó. Cuando ese proyecto se cayó, nosotros consultamos a la Federación Española si sería de interés lanzarlo, pero diferente, no a nivel equipos, porque el anterior promotor lo que intentó fue lanzarlo como un campeonato de equipos, que es como funcionaba en Italia y en Alemania.
Nosotros el Campeonato del Norte de Europa lo gestionábamos a nivel monogestión, es decir, todos los coches y todos los pilotos formaban un equipo único. Tenían la mayor parte del setup del coche exactamente igual. Misma configuración de alas, presiones de rueda y lo que podía escoger el piloto era bastante poco. Ya lo siento porque en esta parte te está tocando hablar a ti mucho más que a mí porque la verdad que me falta conocimiento y esta parte de la historia de los monoplazas en España. Entiendo que en ese momento, has dicho que en Italia y en Alemania habían empezado, en Francia creo que llegó algo más tarde, aunque llegó con el mismo modelo que estás diciendo tú ahora, no era por equipos, sino que era un... Francia lo que ocurre es que ellos ya tenían de toda la vida, tenían un campeonato que era la Fórmula Academy, Fórmula Campos, era un proyecto llamado la Filière, que estaba patrocinado por Elf, y ellos siempre han tenido un campeonato de base entre el karting y Fórmula 3, que siempre ha sido un trampolín de muchísimos pilotos franceses que hoy en día son muy conocidos. Pilotos que ganaron aquello como Olivier Panis, Jean Alesi, es decir, ellos siempre han tenido esa tradición. Lo único que es cierto que iban bastante por libre, porque no utilizaban un coche con especificación Fórmula 4 como tal. Hace un par de temporadas sí que ya decidieron dar el salto a tener un campeonato Certified by FIA, es decir, siguiendo lo que es el reglamento técnico de Fórmula 4 de la FIA, y empezaron con Migal, fabricante francés que en su momento hacía los Fórmula BMW y otros tipos de monoplazas pequeños. Y sí que se estandarizaron un poco más y a día de hoy sigue siendo un campeonato monogestión, al igual que el campeonato que nosotros llevábamos en el norte de Europa, estaba gestionado todo como un único equipo en el que los mecánicos, los driver coach, todo el mundo trabajaba con todos. Y volviendo a la Fórmula 4 española, después de todo esto, solicitáis a la Federación Española, bueno, o tenéis contacto con ellos para ver si interesaría y demás. Finalmente, Coirán lanza la Fórmula 4 española, ¿verdad? Sí, había interés por parte de la federación y se pusieron todos los medios para que hubiera un campeonato de España aquí, funcionando con un nivel bastante bueno. Inicialmente, para la temporada 2016, había tres, cuatro equipos. Uno de ellos era Drivers, que ya había estado involucrado en el proyecto anterior de Fórmula 4 en España. Otro era MP Motorsport, que es un equipo que estaba en F2, Fórmula 3, un equipo bastante grande. Y Double Air, un equipo inglés que corría el British F3 y el F3 European, que también tenía un equipo. Luego también había bastantes pilotos que formaban un equipo como si fuera una delegación del Campeonato del Norte de Europa que tenían su propio equipo. Así que eso fue el primer año, que obviamente no fue fácil empezar porque había bastante competencia con la F4 italiana, la F4 alemana, el campeonato que se corría en Francia que aún no era F4, pero que tenía bastante tradición. Y poco a poco el campeonato fue creciendo. Y ahí en el caso de la Fórmula 4 sí que tú estabas directamente involucrado en pista y tu labor era, vamos a decir, del día a día, ¿no? Porque además me suena, no recuerdo el año exactamente, pero de pasarme por algún test que no sé si estaba trabajando yo o simplemente a visitar y de verte por ahí para arriba y para abajo sin parar trabajando, hablando con unos y con otros. ¿Cómo era tu involucración en esta época? En el Campeonato de España F4 yo he tenido dos etapas diferentes. La primera etapa, mientras el campeonato estaba, digamos, gestionado por Coirán en GP, mi rol era el de responsable técnico y trataba con los equipos y organizaba un poco el tema del reglamento con la federación, todo lo que era el tema de reglamentos deportivos y técnicos. También trataba con los equipos el tema de los recambios, si tenía alguna duda, cosas de este tipo. Cuando Coirán en GP decide no continuar con el campeonato, porque en aquel momento la empresa estaba reevaluando los proyectos en los que estaba metido. Ya habían parado el proyecto de GP3 en el año 2000, a finales del 2016, el proyecto de Fórmula Renault se terminó a finales del año 2015 y básicamente quedaban el Campeonato del Norte de Europa de F4 y el Campeonato de España F4. Entonces, a nivel interno, la empresa decidió que no iba a continuar con el campeonato, no iba a continuar como promotor de ello y informaron a la Federación Española. Y en aquel momento, los equipos que estaban en el campeonato y que querían continuar, trataron con la Federación de qué forma se podía salvar un poco el campeonato, porque la orden de acabar con el campeonato, digamos, de que Coiranen parara el proyecto, llegó bastante tarde en el año 2018.
Entonces los equipos se reunieron entre ellos y me propusieron que yo a nivel personal continuara llevando el campeonato. Se le propuso también a la federación para no dejar, digamos, tirado y colgado el campeonato, que ya había bastante interés, que estaba creciendo y a raíz de ahí pues se hicieron las temporadas 2018 y 2019 Ujú. completas. Y por lo que estás diciendo ahí, en ese momento pasaste de tener una labor grande a tener una todavía más grande y más complicada, ¿no? La verdad es que sí, que fue bastante complicado porque piensa que cuando Coirán en GP estaba gestionando el campeonato, había gente que se ocupaba del tema de prensa y media, tenía gente que se estaba ocupando también del tema de recambios, gente que se dedicaba a reservas de las pistas para test, para carreras, y de golpe y porrazo, pues estabas tú solo. Estabas tú solo y tenías que intentar hacerlo lo mejor posible para sacar adelante el proyecto porque había bastante interés. Los equipos fueron un apoyo bastante grande porque para ellos también era un gran problema que el campeonato no se hiciera, porque algunos ya tenían pilotos firmados y tenían su propio plan. No, y entiendo además que en ese momento, en esas circunstancias, pues tú probablemente fueras consciente de todas las labores que se hacían en el día a día, pero no te involucrabas en todas. Y son en esos momentos en los que te un poco echas la vista para atrás y dices, joder, la de cosas que hay que hacer que no soy consciente o no soy consciente del trabajo que llevan y que si no se hacen, pues al final no salen para adelante, ¿no? Y entiendo que en ese momento eres consciente de todas ellas y de todo el tiempo que llevan ellas. Y sí, yo recuerdo en aquel momento cuando acepté continuar, que ese mismo día hice un listado de todo lo que más o menos hacíamos y tenía una lista que era el tema organizativo, por ejemplo, trofeos, documentación interna que se hacía de protocolos, de quién va a entregar el trofeo, cosas de este tipo. Tenía otra lista de temas técnicos, de asegurarte, porque el Campeonato de España de Fórmula 4 tenía un acuerdo con la empresa de frenos PFC y Galfer, tuvimos esas dos marcas y nosotros proveíamos de ese tipo de material, pero ese tipo de material tenía que pedirse de antemano para que estuviera preparado y grabado en pista con la referencia correcta y te ponías a pensar de, pero a ver, tengo que hacer esto, pero también tengo que hacer esto y también esto y también esto. Y al final era como de, bueno, pues vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y del 2018 al 2019, la verdad es que se mejoraron muchísimas cosas. 2018 debo decir que fue un año muy estresante. Y en ese momento, ¿se te pasó por la cabeza en algún momento decir, mira, esto es demasiado grande, no quiero hacerlo? O eso no pasa por tu cabeza? ¿O tienes el apoyo de gente, de algunas personas cercanas que te dicen, venga, anímate Adrián, que esto es bueno, que esto te va a ayudar? ¿Qué pelea interna tienes en la cabeza en ese, cuando te toca tomar esa decisión? En ningún momento me planteé dejar el proyecto porque no soy ese tipo de persona. Una vez que te comprometes con algo, para bien o para mal, tienes que continuar con ello porque no puedes levantarte un día y decir, no quiero hacer esto o esto es demasiado para mí. Al final tienes que intentar organizarte de la mejor manera posible y tirarlo para adelante. No, rendirse no es una opción. Al menos en la filosofía en la que yo llevo trabajando 18 años en el mundo de las carreras. No, me alegro de escuchar esta respuesta. Voy a hacerte una pregunta, aunque me voy a adelantar un poco a la respuesta para no hacerte una pregunta difícil. En general, cuando pregunto sobre la Federación Española, las respuestas que recibo no suelen ser muy buenas y la gente no habla muchas cosas positivas de la relación con la Federación. En tu caso, en vuestro caso, ¿qué tal fue? ¿Apoyaron el proyecto? ¿Te ayudaron? ¿O qué tal ha sido esa relación durante estos años que has tenido que relacionar la Fórmula 4 con la Federación Española? En mi caso yo he vivido dos épocas diferentes, porque cuando el proyecto se lanzó, aún estaba Carlos Gracia como presidente de la federación y a partir del año 2017 Carlos Gracia ya no estaba y estaba Manuel Aviñó. Y yo en mi caso debo decir que no he tenido excesivos problemas. Sí que algunas cosas son un poco más burocráticas que a lo que normalmente cuando trabajas en la parte de un equipo estás acostumbrado a hacer, pero yo de por sí no tengo ningún mal recuerdo ni nada negativo. Yo te voy a decir que sin el apoyo de la federación el campeonato en la temporada 2018 no hubiera continuado.
No, es interesante también escuchar estos puntos de vista porque al final, bueno, siempre se dice una cosa, pero entiendo también que habrá cosas positivas y situaciones como la que dices que gracias a ellos, pues bueno, conseguimos. Al final, nada en la vida es o blanco o negro. Siempre hay, entre medio hay muchos tonos de grises. Y yo en mi caso sí que es cierto que hay cosas que a lo mejor me hubiera gustado hacerlas de otra forma, pero debo decir que a mí la federación en ningún momento me supuso un lastre, sino más bien me supuso un apoyo en bastantes temas. Bueno, Y la federación de por sí también se volcó en que el proyecto funcionara, que a día de hoy, si ves en qué estado está la Fórmula 4 española, el proyecto va muy bien. no, no, desde luego, al final el proyecto que empezasteis vosotros de la Fórmula 4 acabó siendo, es en este momento, yo creo que el campeonato que más éxito tiene en España, o sí, yo diría que el que más éxito tiene ahora mismo y el más internacional al mismo tiempo, siendo español. En España seguro, pero también a nivel europeo el campeonato se ha posicionado a un nivel muy alto. Cuando la primera carrera de Fórmula 4 bajo Coiranen que hicimos en el 2016, había, no sé si eran 11 coches. Y hoy en día ves las parrillas que tiene la F4 española y multiplicas por mucho. Y eso es razón de que el campeonato ha evolucionado y de que la idea era buena, pero que necesitaba adaptarse mejor a lo que el mercado pedía. Bueno, poco a poco vamos acercándonos más a G4 Racing, pero antes de dar ese último paso y de que nos expliques ahora, a día de hoy, qué estás haciendo, vamos a acabar con esto de la Fórmula 4. Dices que estás 2 años, 2018-2019, al frente. ¿Cómo es esa transición? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo llega esa Fórmula 4 a lo que está ahora? Que dices eso, pues que ha ido evolucionando y que se ha ido ajustando a lo que pedía el mercado. En el 2020, cuando el COVID llegó, obviamente eso complicó bastante todo. No se sabía muy bien qué iba a pasar. Todo, digamos que recibió un freno en seco, cualquier tipo de campeonato. Incluso si recuerdas la Fórmula 1 tuvo que hacer bastantes cambios. Y durante ese periodo, tanto en la federación como en los equipos deciden tomar una dirección diferente a la que el campeonato llevaba en ese momento y prefieren hacer cambios internos. Cambios internos en los que yo no iba a continuar en ese proyecto, porque tenía igualmente algunos otros proyectos más en paralelo y los cambios que se fueron a realizar no eran parte de lo que yo deseaba. Entonces, en aquel momento, el proyecto para mi empresa se acaba y continuamos con otro proyecto que nos habían contactado a nuestra empresa AMS Racing para un proyecto de Fórmula 3 regional y hacemos ese cambio. Dejamos, digamos, lo que es trabajar la promoción del Campeonato de España de Fórmula 4 para dedicarnos a preparar el ingreso de G4 Racing en lo que es a nivel Fórmula Regional. Antes de hacer el ingreso en Fórmula Regional, G4 ya tenía un proyecto de Fórmula 4 en España que estaban acabando y se preparaban para entrar al Campeonato de Italia Fórmula 4. Así que ese primer año en G4 fue, digamos, compaginar el proyecto de Fórmula 4 con la preparación de este nuevo proyecto. Entiendo por las respuestas que me has ido dando hasta ahora que vas a decir que no, pero pues porque al final eso, entiendo que cuando coges un proyecto nuevo lo coges con mucha ilusión, no miras para atrás y en lo que te has involucrado y has dicho que sí, tiras para adelante. Pero cuando tú miras ahora cómo está la Fórmula 4, en qué momento la dejaste, entiendo que por un lado sientes una ilusión y un orgullo increíble de haber estado ahí involucrado y de haber empezado ese campeonato, que ahora ha llegado el momento en el que está ese punto álgido, pero no tienes un poquito de añoranza de decir, joder, mira, yo donde estuve lo hice crecer muchísimo, pero ahora mismo ha llegado bueno, no sé, a la cúspide o si seguirá subiendo todavía, no tienes esa espinita de decir, estos 2 años no he sido parte de ello. Realmente no, porque digamos que en aquel momento en el que yo acabé el proyecto de Fórmula 4 en España, era un punto clave en el que obviamente para seguir creciendo había que hacer cambios, porque al final una o dos personas no se podían ocupar solo de ese campeonato y requería un cambio organizativo. Al final piensa que en 2018 me lo pasé yo solo haciendo la mayoría de cosas y en el 2019 ya empezamos también a subcontratar algunos temas más de prensa y media, pero aún así faltaba un poco mejorar otros procesos que se hacían internamente. Es decir,
uno ve una carrera de Fórmula 4 y dice, Buah, hay X equipos, X pilotos, pero para llegar a ese punto hay bastante trabajo que hacer. Hay un reglamento deportivo, un reglamento técnico, hay reglamentos particulares de cada prueba, hay una relación con el fabricante del F4, con Tatus, otra con el motorista, con Autotécnica. Al final requiere una inversión en tiempo y esfuerzo muy grande. Y la empresa mía en todo momento tenía otros proyectos en paralelo, porque siempre hemos tenido otros temas. Ya. Siempre hemos tenido un proyecto en el que rodábamos GP3 para equipos de FIA F3, teníamos otros pilotos a los que hacíamos consulting, o sea, teníamos bastantes cosas y llega un punto en el que para seguir creciendo tienes que añadir más medios humanos y más recursos. Y al final el proyecto de Fórmula 4 española ha continuado creciendo porque se han añadido más medios y más recursos. Sí, sí, no, tiene todo el sentido lo que estás diciendo. Bueno, y ya una última pregunta y ya con esto sí cierro el capítulo de Fórmula 4, que además es algo que me planteo muchas veces. Cuando estás organizando un campeonato, desde fuera vemos que hay un parón grande entre octubre y marzo aproximadamente. Cuando estás dentro organizando el campeonato, ¿también hay ese parón o la actividad incluso es más frenética en esos meses de preparación para el año siguiente? El parón que se ve a nivel carreras no tiene nada que ver con la realidad, porque los equipos siguen haciendo test, probando pilotos para la próxima temporada. Desde hace unos años en invierno se están organizando campeonatos, digamos, Winter Series, tanto en Emiratos como aquí en Europa ahora. Y lo que no hay es carreras del Campeonato de España de F4 así, por, digamos, directamente del Campeonato de España F4, pero este año, por ejemplo, ha estado la Winter Series, que han corrido bastantes equipos de la F4 española. Hay otros equipos que han corrido la Fórmula 4 de Emiratos. Es decir, la actividad en realidad no se para. Es una categoría que rueda bastante. No es, digamos, como Fórmula 2 o FIA F3 que tienen unas carreras al año y unos días de test oficiales y fuera de esos eventos ya no ruedan más los equipos. También por un tema de costes, pero en Fórmula 4 eso es bastante libre. Hay multitud de test durante el año en una cantidad de circuitos que no te puedes imaginar. Bueno, ahora sí vamos a lo que íbamos, que te hemos presentado como manager deportivo y técnico de G4 Racing. Ese es el puesto que tienes actualmente en el equipo. ¿Nos cuentas un poco más, que ya nos has dado unas pinceladas, pero qué equipo es, dónde estáis, a qué os dedicáis, cómo habéis llegado hasta donde estáis ahora? G4 era un equipo que competía en el Campeonato de España de Fórmula 4 en el 2019. Es un equipo suizo que tiene una sede operativa en Barcelona. Y en la temporada 2020 ellos ya tenían planeado dar el salto a la F4 italiana y preparar, digamos, el ingreso en lo que era la Fórmula Renault Eurocup de aquel momento. Era un proyecto bastante grande y ambicioso porque pasabas de ser un equipo de Fórmula 4 a un equipo de Fórmula 3 Regional con la F3R, que es como se conoce, y me contactaron para ver si me interesaba unirme al proyecto y tal. Había sido recomendado por gente que me conocía ya de otros proyectos y acepté. Sí que antes de aceptar valoré con ellos el esfuerzo que iba a requerir poner este proyecto en marcha y a partir de ahí, pues la temporada 2020 el equipo compitió en la Fórmula 4 italiana, que es como estaba previsto, porque ellos ya tenían programado parar la temporada, parar, digamos, el proyecto que tenían en Fórmula 4 española para centrarse únicamente en el 2020 en la F4 italiana y en dedicarse a preparar el proyecto de Fórmula Regional. En aquel momento la Fórmula Regional era un campeonato que se estaba corriendo en Italia, en algunos países de Europa, y por otro lado estaba la Fórmula Renault Eurocup, que se corría con el mismo coche pero con motor Renault. Y en el 2020 la FIA unió las dos categorías en lo que hoy en día es conocido el FRECA, Fórmula Regional European Championship by Alpine. Entiendo que la experiencia que ganaste cuando empezaste a montar el equipo de GP3 de Coiranen te ha ayudado un montón aquí, porque ¿en qué momento organizativamente hablando se encontraba el equipo cuando te incorporaste? Era un equipo de Fórmula 4 que era pequeño, tenía varios coches, pero no tenía tampoco mucho personal. Tenían la mayor parte del material en un circuito de karting que también tenían aquí en Barcelona. Y digamos que fue también como empezar casi desde cero, porque no tenían una sede, digamos,
cerca del circuito, tenían la sede está en el equipo de karting, pero había bastantes cosas que hacer. La temporada 2020 se preparó todo el proyecto de F4 de la mejor manera posible para, digamos, mantener el equipo rodando y en paralelo se empezó a trabajar en el proyecto de Fórmula 3. Inicialmente el proyecto de Fórmula 4 se movió a las instalaciones que AMS Racing, que es mi empresa, tenía en Montmeló, cerca del circuito, y a partir de ahí pues fuimos desarrollando un poco el proyecto, buscamos una sede más grande para tener ambos proyectos unidos y los proyectos que AMS Racing tenía ya funcionando y poco a poco el proyecto fue creciendo. Cuando se unieron la Fórmula Renault Eurocup y la Fórmula Regional, nosotros hicimos igualmente el Appli para la nueva categoría mientras esperábamos la respuesta acerca de ese tema, porque había mucho interés de bastantes equipos para entrar en el campeonato nuevo, recibimos una posibilidad de comprar lo que era Bytech Racing, que no iba a continuar en el nuevo campeonato, porque ya habían tomado la decisión de a final del año 2020 parar toda actividad deportiva y nos ofrecieron si estábamos interesados en continuar el proyecto que ellos tenían en Fórmula Renault, porque el proyecto de Fórmula 4 que Bytech tenía no nos interesaba porque ya teníamos un proyecto de Fórmula 4 y salvo algunos activos que nos interesaron, el resto digamos que fue a parar a otros equipos. Hasta ahora estamos hablando mucho de aspectos técnicos y organizativos, pero no hemos hablado del aspecto humano. Cuando intentas crecer un equipo, como estás diciendo que te ha tocado hacer un par de veces, ¿qué dificultad tiene el encontrar la gente adecuada, el contactar con los mecánicos, ingenieros, camioneros y demás personal? ¿Cómo es esa fase, esa parte de crear un equipo o agrandar un equipo? Es una parte complicada porque es cierto que hay mucha gente que te envía currículums, que puedes hacer entrevistas, pero formar lo que yo llamo un grupo, eso es lo más complicado. Porque encontrar la gente que... Puedes encontrar a la mejor gente del mundo que sea un ingeniero, un mecánico, un camionero, pero tienen también que ser capaces de trabajar con el resto del equipo, que a lo mejor no será la mejor gente del mundo. Y eso es la parte complicada. Entonces, con mucha paciencia y esfuerzo es con lo que consigues que al final la gente adecuada pueda trabajar entre ellas, que sea más que un grupo de estrellas, que sea un grupo que esté cohesionado y que sea capaz de trabajar juntos. En eso sí que coincide, yo diría que todo el mundo, que al final no sirve de nada tener un mecánico excepcional o un ingeniero excepcional si no se lleva bien con el resto de gente, porque pues en esto de las carreras están muchos días al año conviviendo y la convivencia, como no funcione, da igual el resto, ¿no? Sí, aparte, en los días buenos casi que puede ir todo bastante rodado, pero el problema es cuando tienes días malos en los que realmente el grupo tiene que estar unido, porque te pongo un ejemplo, el año pasado en Paul Ricard tuvimos un accidente en el Free Practice 2 y cuando nos trajeron el coche estaba volcado. Los cuatro corners del coche estaban destruidos, el halo estaba marcado, había problemas en cualquier sitio que miraras del coche. Y ese fin de semana el jefe de mecánicos de G4 estaba enfermo en casa porque tenía un problema en el riñón y tampoco estaba. Entonces teníamos otra persona ejerciendo labores de jefe de mecánicos, pero que no era la habitual. Y lo que te puedo decir es que al día siguiente el coche hizo pole y victoria. O sea, literalmente le dimos un giro de 180 grados a la situación desde acabar el Free Practice 2 al día siguiente la Quali 1 y Carrera 1. Y entiendo, para que nos hagamos una idea, has dicho el coche, entiendo que en el coche sobrevivía el chasis y poco más, ¿no? Os tocaría trabajar duro. Sobrevivió el chasis, pero no sobrevivió el halo, no sobrevivió el roll hub, o sea, un desastre. Sí. Un desastre que después de unos entrenamientos libres te encuentres el coche así. Sí, te entiendo perfectamente. De hecho, ya hay por ahí en internet se pueden ver algunos timelapse de equipos que han grabado el proceso que seguramente os tocará hacer y son muchas horas en los que ves el coche totalmente destruido, que se desmonta entero, que queda poco más que el chasis y poco a poco se van uniendo las piezas para que cuando empieza a amanecer pues se ve el coche completo, ¿no? Sí, la verdad es que es un proceso que por desgracia he tenido que vivir
no solo una ni dos veces y es como que te mentalizas al principio de, bueno, si no empezamos no podemos hacer nada. Y ahora mismo el equipo, estáis participando en la Freca con 2 coches, 3 coches, ¿con cuántos participáis? ¿Y cuáles un poco los objetivos de cara a este año y un poco más hacia el futuro? No, en Freca nosotros tenemos 3 coches, que es lo que te permite el reglamento. El reglamento solo te permite rodar o 3 coches o un cuarto, siempre que sea para una de las 3 primeras clasificadas en la Fórmula 1 Academy. En nuestro caso, nosotros no rodaremos ese cuarto coche con ninguna piloto de la F1 Academy porque solamente habrá 2. Una de ellas, Marta García, en Prema Racing, y la otra clasificada, la segunda clasificada de la F1 Academy de la temporada pasada, que correrá en el equipo ART. Entonces, nosotros solo correremos con 3 coches. Y el equipo ya lleva unos años en la Freca, vamos a decir que está bastante asentado. En este caso, entiendo mucho que depende de las personas que lo gestionáis, pero la idea suele ser mantenerse y mantenerse de una forma estable, o suele haber siempre un pensamiento de crecimiento de, bueno, igual nos expandimos a otro campeonato o crecemos de alguna manera. ¿Qué visión tenéis hacia el futuro ahora mismo? Nosotros siempre estamos evaluando otros proyectos. En los últimos 2 años sí que estamos un poco muy encima del tema de crecer hacia FIA F3, que era una categoría que ha estado evolucionando bastante desde que Fórmula 1 tuvo el cambio de management. Tanto Fórmula 2 como F3 han mejorado bastante, digamos, lo que es el interés por los pilotos y el interés en cobertura televisiva, exposición para sponsors. Y es una categoría que nos interesaba bastante, pero a día de hoy es bastante complicado entrar en ellas porque hay un límite de equipos, al igual que lo hay en el Freca, y dependes mucho de que haya algún equipo que quiera vender porque no se están creando plazas nuevas. Y en este momento, obviamente, cuando hay muy poca oferta y mucha demanda, los equipos suben su valor. Y en este momento tener que cambiar de un equipo por otro no es tan sencillo porque tiene un coste muy elevado. Y llega un punto en el que la inversión para entrar en ese campeonato no sale a cuenta para el margen que puedes obtener. O sea que estáis ahora mismo con la idea de crecer, pero esperando al momento óptimo para dar el salto ya sea a la Fórmula 3 o a algún otro campeonato, ya que no sea un salto no al vacío, pero que sea un salto calculado y controlado, ¿no? A nivel fórmulas, sí, a nivel fórmulas el tema de fórmulas está complejo porque solo puedes acceder hacia arriba a Fórmula 3 y hacia abajo volver a Fórmula 4, pero a día de hoy volver a Fórmula 4 no es algo que tengamos en mente porque es una categoría que rueda mucho, depende mucho de cómo esté el mercado y no es ahora mismo hacia donde queremos mirar. Sí que en paralelo estamos mirando el tema de LMP3, que es otra categoría que es bastante diferente a lo que son los fórmulas, pero que sí que puede ser algo que estemos evaluando de cara a cuando se introduzca la nueva generación de coches del MP3. Pero por ahora seguimos de momento evaluándolo y esta temporada 2024 solo tendremos Freca. O sea que estáis centrados ahí para conseguir lo mejor posible. Pues nada, por mi parte un poco esto ha sido todo. No sé si quieres contarnos algo más de ya sea de G4 Racing o de alguna experiencia más tuya o si te has quedado satisfecho con lo que nos has contado. Bueno, yo creo que he contado bastantes cosas. Si tienes alguna pregunta más o alguna otra cosa, estaré encantado desde luego, estaba convencido que la entrevista iba a ser interesante, pero me ha parecido un poco, o sea, ha superado mis expectativas. Así que genial, ¿no? Por mi parte, esto ha sido todo. Pues por parte mía, muy, muy agradecido por la oportunidad y por el interés en mí y en mi trayectoria. Y pues nada, quedaremos en contacto. Sí, genial. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Adiós.